lamentablemente ustedes se van a encontrar en que en muchos espacios van a ser alentados a hacer este proceso. O sea, van a ser alentados a estudiar la palabra, van a ser alentados en poder tomar una clase de interpretación bíblica. Pero el problema se le va a dar cuando ustedes lleguen a algún tipo de lectura de la palabra en donde de alguna forma se confronte con la denominación o con el grupo eclesiástico en el cual ustedes están. Entonces, es ahí donde ustedes debiesen, pues, tener esa sabiduría de parte de Dios, esa comprensión con el ámbito, y bueno, pedirle al Señor que el Señor los guíe si es una verdad que es muy profunda, que no es secundaria, ¿sí? Porque hay principios que son secundarios y que por ahí pueden cohabitar con diferentes instancias, pero donde ustedes empiezan a notar que hay temas muy sustanciales que tienen que ver con la salvación, con la imagen de Cristo, con la obra de Cristo en nuestra vida, y que, bueno, es necesario rever alguna característica dentro de vuestras congregaciones, pues es ahí donde tienen que aplicar sabiduría, porque lamentablemente hablando, se da en que en el ámbito protestante, en el ámbito evangélico, nosotros, aunque proclamamos la sola Escritura, tenemos digamos, un patrón, lamentablemente hablando, como una almohada, lamentablemente hablando, que es proveniente de la cultura romana, en donde en la cultura romana había un papa y ahora no hay un papa, pero hay un pastor, hay un apóstol, hay un profeta, hay un líder espiritual muy, muy, muy fuerte, no quiero hablar de la palabra consistente, pero que de repente no permite que exista este tipo de diálogo teológico. A lo largo de 25 años de ministerio he tratado de poder tener ese diálogo teológico. No significa que todas las personas que me plantean un planteo pudiese estar totalmente de acuerdo, pero podemos coexistir dentro de nuestras diferencias de pensamiento teológico, siempre y cuando éstas no sean las grandes o las más significativas. Recuerden que las grandes verdades bíblicas son como iceberg, ¿bien? Y los iceberg están flotando en la superficie. Entonces, ¿hay otras verdades espirituales? La respuesta es que sí, sí hay, pero son secundarias y no hacen a nuestra salvación. ¿Pueden afectar nuestra misionología? ¿Pueden afectar algunas áreas? La respuesta es sí, lo pueden hacer, pero en definitiva el amor sobrepasa cualquier percepción teológica y podemos coexistir de una manera muy, muy armónica, ¿bien? Aunque esto lo digo conceptualmente, técnicamente en mi experiencia personal ha sido difícil, ¿sí? Pero bueno, es parte justamente del diálogo teológico que empezamos a emprender. ¿Bien? Muy bien. A los hermanos que ingresaron al principio, les he pedido que puedan abrir sus Biblias en 1 Corintios capítulo 9, del verso 1 al 4. 1 Corintios capítulo 9, versículo del 1 dije al 4, al 14. ¿Bien? Porque vamos a estudiar este texto como un ejemplo de lo que es la interpretación bíblica. Vamos a tomarnos este tiempo, obviamente que lo vamos a hacer muy rápido, no tenemos 45 minutos de clase, no vamos a poder hacer ningún tipo de pregunta ahora, pero de todos modos ustedes pueden preguntar por chat, o si no enviar su pregunta para que podamos responderla en las clases que vienen, ¿bien? Y lo que vamos a hacer en esta noche, vamos a mirar un poquito este texto a la luz de lo que habíamos hablado de este principio de hermenéutica, este principio de mirar el texto para poder hacer una buena visión, una buena observación, ¿sí? Y esta observación se llama exégesis. Esta observación. Recuerden que el texto bíblico no se puede mirar
por intuición. Yo, bueno, intuyo de que dice esto, lo demás allá, sino que los textos bíblicos tienen y merecen y necesitan ser observados, porque en la observación yo encuentro lo que realmente cada texto me quiere decir. ¿Vamos bien? Muy bien. Para esto vamos a aplicar o vamos a desarrollar lo que vimos en las clases pasadas, que es este modelo de 3 pasos. Es una herramienta que nos permite, una herramienta hermenéutica que nos permite poder mirar el texto para que de esta manera podamos extraer lo que dice el texto y podamos poder, a la luz de esta lectura, de este método, de esta manera, entender lo que Dios nos está hablando en su palabra. Además, lo que vamos a hacer también, vamos a mirar o vamos a detenernos en diferentes puntos a los que de repente nos va a ayudar para poder mirar otros textos. Vamos a mirar pero vamos a detenernos en algunos conceptos generales que nos van a ayudar para otros textos. Vale decir que al momento en el cual usted va a utilizar este modelo de los 3 pasos, no significa que literalmente va a manejar cada versículo que vamos a estar mirando, sino que cada versículo que vamos a estar leyendo a medida que vayamos mirando el texto, nos va a ayudar a ampliar nuestro conocimiento, nos va a ayudar a introducirnos en lo que Dios tiene para decirnos a cada uno de nosotros. Bien, dijimos que el modelo de 3 pasos consta de justamente 3 elementos. El primero es entender el contexto original y la situación. El primero es entender el contexto original y la situación. ¿Qué es esto? Bueno, ahora lo vamos a ver en el texto que vamos a estar observando. En segunda instancia, encontrar principios generales. Bien, los principios generales que vemos en ese texto. Y en tercera instancia, hacemos una conexión con el texto hace 2000 años escrito y lo que está significando en la actualidad. De tal manera, el propósito de la interpretación bíblica es ser lo más veraz de aquello que se dijo hace 2000 años atrás, poder aplicarlo en la actualidad de una manera sabia, centrada en lo que realmente Dios quiere decirnos en su palabra. Ustedes, si ven el video anterior, recordarán que dimos un ejemplo en el Antiguo Testamento donde la intención de la predicación era correcta, pero obviamente el texto no era lo que estaba diciendo el predicador. Y esto es, digamos, para muestra sobre un botón, de que de ahí en más podemos hacer cualquier tipo de interpretación bíblica. ¿Bien? Muy bien. Entonces, vamos a leer el texto. El texto, como les dije, está en Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 14. Y antes de leerlo, vamos a orar para pedir al Señor que el Señor nos guíe en esta lectura y que nos guíe también en la interpretación de este texto de una manera sabia. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, en esta noche o mañana, en el momento en que estén escuchando esta enseñanza, te rogamos, Padre, que tú nos guíes, que nos ayudes a entender tu palabra, y Padre, que este texto que hoy podamos estar observando sea el principio, sea la base para poder entrenarnos en poder mirar profundamente tu palabra. Ayúdanos día con día a ser formados en ella, a mirarte por sobre todas las cosas y ser guiados bajo la guía de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 9, versículo 1 al 4, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Fíjense cómo el apóstol Pablo, en primera instancia, está refiriéndose a que hay una relación personal entre ellos y los hermanos de Corinto,
Y también hay, por lo que se lee en esto que recién empezamos, este versículo que recién empezamos a mirar, se mira que hay una confrontación. Parece ser que hay hermanos en Corinto que no están tan de acuerdo con que el apóstol Pablo es alguien de referencia en la iglesia de Corinto. Por eso dice, si para otros no soy apóstol, o sea, no hay que ser muy iluminado para darse cuenta que no todos en la congregación están de acuerdo de que él es, aunque comenzó la congregación, él es una referencia para la congregación, ¿bien? Esto, digamos, en la lectura simple uno lo va notando, ¿bien? ¿Se acuerdan que decíamos que tenemos que ser, en primera instancia, como observadores, como aquellos que son científicos, como exploradores, y de esta manera vamos intuyendo, en este sentido lo hacemos correctamente, de que es evidente que no todos están de acuerdo con la autoridad espiritual del apóstol Pablo en la iglesia de Corinto, ¿bien? Pero dice, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿Se acuerdan que los hermanos del Señor, estamos a los hermanos de Jesús, son Santiago y Judas? ¿Bien? Y Cefas es Pedro. Así que acá vemos que Pedro, supuestamente el primer papa, era casado. Aunque esto no tiene nada que ver con lo que estamos diciendo, pero nos trae digamos, una información extra. Dice, ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto no solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa que si segáramos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado ese derecho, perdón, les dejé ahí, pero no hemos usado nosotros este derecho, a ver, déjenme ver que se me perdió. Cambiarlo acá. Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza de arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, en gran cosa segaremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que el que trabaja en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. ¿Bien? ¿Vamos bien? Muy bien. Este es el texto que vamos a observar. El paso número 1 que tenemos que hacer, el primer paso que tenemos que dar, como dijimos, es entender el contexto original y la situación en la cual se está desarrollando este texto. ¿Bien? ¿Y cómo es esto? Bueno, en primera instancia, lo que tenemos que ver es que es el Espíritu Santo quien va guiando al apóstol Pablo a poder decir esto. ¿Se acuerdan que al principio de esta enseñanza dijimos que este texto lo vamos a utilizar de referencia y vamos a utilizar otros textos para poder de alguna forma afirmar lo que estamos diciendo? Yo lo invito que usted pueda abrir su Biblia en 2 de Pedro,
capítulo 1, segunda de Pedro, capítulo 1, porque justamente el apóstol Pedro aquí nos está diciendo esta gran verdad. Dice en el versículo 20, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Bien? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, lo que primero vemos en esta observación general es que quien está escribiendo, quien está transmitiendo la enseñanza, es el Espíritu de Dios. ¿Bien? No es, ¿se acuerdan que decíamos? Tanto la carta, bueno, todas las cartas de Pablo no están refiriéndose a un hombre y su ingenio, sino a un hombre que tiene un dueño. El dueño es el Señor. Y de esta manera podemos observar, podemos ver que a la luz de lo que estamos mirando, es que es el Espíritu Santo quien va guiando al apóstol Pablo. Por eso, esto es tan importante y esto es muy significativo, porque también encontramos otro texto que me gustaría que puedan detenerse, y este texto está en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. Dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Lo que el apóstol Pablo está en primera instancia enseñándoles y enseñándonos es a estar sometidos bajo la guía del Espíritu de Dios. ¿Bien? Muy bien. Podemos ver entonces que entendiendo este contexto en cuanto a la situación y al contexto original, está justamente afirmándose dentro de la guía que el Espíritu Santo está guiando a esta congregación en Corinto. ¿Bien? De esta manera podemos ver que esta carta a los Corintios está escrita obviamente por el apóstol Pablo y nos dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 1 y 2, está respaldado por un hermano que no tenemos mucha evidencia bíblica quién era, pero supone que era un hermano referencial que se llama Sóstenes. ¿Bien? La carta a los Corintios es una carta que tiene características muy significativas, porque es una carta que fue escrita a una congregación que tenía diferentes dones espirituales, pero que era una congregación inmadura. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo en los primeros capítulos, y esto es dentro del contexto general, el apóstol Pablo primeramente se conecta con la iglesia de Corinto diciendo que somos hermanos a partir de la obra de Cristo en cada uno de nosotros, de una manera muy pastoral. Pero luego empieza de alguna forma a una reprensión, una acción de exhortación a la congregación, explicándole que de repente tiene un problema con ellos. El problema es que a esta altura en sus vidas debían ser más maduros. Esa madurez tendría que significar ser espirituales. Pero espirituales, dice el apóstol Pablo que pues, no los veía espirituales, pero tampoco los podía ver naturales. Este era es un poco el contexto de esta carta. ¿Y quiénes son los naturales? Bueno, los naturales son aquellos quienes pues no conocen de Cristo. Entonces dice el apóstol Pablo, bueno, todos dicen que son hijos de Dios, ¿bien? Y fíjense que esta observación es una observación que nos ayuda mucho a entender la iglesia en la actualidad. No podemos poner en duda que algún hermano diga, no, yo recibí a Cristo, y eso fue lo que el apóstol Pablo decía. Bueno, déjenme el beneficio de la duda, déjenme dudar si son espirituales, pero bueno, si ustedes dicen que son, pues dice que lo son. Entonces, pero bueno, no se miran como espirituales y se miran más como naturales.
como gente que no conoce de Dios. ¿Por qué? Porque en vosotros hay disensiones, murmuraciones, hay un montón de problemas que justamente tienen que ver con aquel que no conoce de Dios. Si ustedes quieren anotar en sus apuntes, pongan 1 Corintios capítulo 1, del versículo 10, ¿sí? Y pongan capítulo 4, versículo 21. Ahí van a ver que el apóstol Pablo dice, entre ustedes hay un sinnúmero de divisiones. No tampoco hay divisiones, si ahí nos quedamos un poquito, digamos, sino que entre ustedes hay escándalos. Escándalos de inmoralidad, escándalos de todo tipo, pues, ¿no? Esto está en 1 Corintios capítulo 5, versículo del 1 al 6, ¿bien? Y en el versículo 20. Ahora, sumado a esto, hay problemas de matrimonio, en 1 Corintios capítulo 7. No entienden lo que significa la libertad cristiana. La vestimenta de las hermanas da bastante que desear. ¿Por qué? Porque, bueno, Corinto era un lugar donde mayormente habían 1000 sacerdotisas que eran prostitutas de diferentes dioses paganos. Y usted dice, pastor, ¿de dónde extrae todo esto? Bueno, esto se extrae de comentarios bíblicos, de diferentes materiales que a lo largo de su investigación usted va a ir haciendo. ¿Lo tiene que hacer en cada texto? Es sí. La respuesta es sí. Por eso es que estamos de alguna forma ejemplificando. Usted dice, bueno, pero esto me va a llevar mucho tiempo. Bueno, sí, le va a llevar mucho tiempo, pero hay diferentes libros a los cuales usted puede referirse. ¿Se acuerdan que comentamos de que no es la hamburguesería? Entonces, después otros diccionarios bíblicos, que usted puede extraer todo este tipo de información. Entonces, el contexto general de esta congregación es una congregación que, tienen problemas aparte para poder compartir la cena del Señor. Fíjense, y esto tiene que ver con lo que el apóstol Pablo dice en los primeros 3 capítulos sobre su inmadurez. La palabra es de exhortación a una iglesia que está comenzando. O sea que si alguno de ustedes se escandaliza por alguna situación en vuestra congregación, pues la iglesia de Corinto la tenía todas, y sobre todo tenía varios dones, personas con capacidades espirituales, y no había crecimiento espiritual, entonces había mucho ego espiritual, y no había, digamos, mejor lugar para poder permitir que solo el Espíritu Santo haga la obra. Porque el apóstol Pablo, en términos reales, no podía hacer absolutamente nada. Nadie puede cambiar a nadie, mis hermanos. Yo en 25 años ya lo he comprobado, que no puedo cambiar absolutamente a nadie en la congregación. El único que puede hacer algo es el Espíritu Santo. Mis hermanos, lo he contado en la congregación en diferentes oportunidades, pero junto a mi esposa nos hemos quedado hasta las 5 o 6 de la mañana ministrando a una persona para que al otro día o a las horas haga exactamente lo contrario a lo que nosotros estuvimos diciendo. ¿Bien? Y todo esto nos plantea una incompetencia en el sentido de poder hacer un cambio, y que nos permite ser conscientes de el único que puede hacer un cambio es el Señor. El único que puede hacer un cambio es el poder del Espíritu Santo. Entonces, de esta manera, el apóstol Pablo está compartiendo esta enseñanza a una congregación que tiene todos los problemas. Y obviamente que tiene problemas con la generosidad. Recuerden que el apóstol Pablo está escribiendo a los Corintios también para poder pedirle una ofrenda para enviar a Jerusalén, ¿sí? El contexto es parte del contexto general. Jerusalén, ustedes recordarán en el libro de los Hechos, los hermanos en Jerusalén ofrendaron todo lo que tenían y lo pusieron a los pies de los apóstoles. Alguien que tendría una lectura de prosperidad diría, bueno, a partir de acá andaban en
mínimo un Mercedes-Benz, ¿no? Pero lo cierto es que también lo extra bíblicamente lo comenta un historiador judío que fue Flavio Josefo, que Jerusalén no le fue muy bien en su conexión con Roma. Después en el año 70 le fue peor, pero en todo ese contexto, lo que ocurrió fue que hubo una debacle financiera en toda Jerusalén. Entonces, el apóstol Pablo dice, bueno, no se me hace bien de que los hermanos en Jerusalén hayan dado todo lo que tenían, y en el ámbito espiritual primeramente, y después en el ámbito material, para que en Corinto, en Galacia, en Éfeso, en Tesalónica, en Capadocia, en diferentes lugares de la región se predicase el Evangelio, y que ahora los hermanos en Jerusalén la están pasando como en feria. No se me hace justo que estén sufriendo de esta manera. No es que los hermanos de Jerusalén estaban pidiendo nada, no, sino que el apóstol Pablo en su sensibilidad, pues le pidió una ofrenda a cada una de las congregaciones, y bueno, congregaciones como la iglesia en Tesalónica, en Éfeso, fueron muy generosas, pero la iglesia más próspera de la región, que era la iglesia de Corinto, no. Ellos no quisieron darlo, ¿bien? No quisieron dar, y bueno, esto vamos a verlo un poquito más adelante, ¿bien? Pero todo esto son los problemas que tenía la iglesia de Corinto. También decíamos en términos generales, usted lo puede investigar luego, que las primeras congregaciones eran una red de casas interconectadas con misioneros itinerantes. Entonces, de esa manera se constituía la iglesia. La iglesia estaba en Roma, la iglesia en Corinto, y se reunían también en el templo, en las sinagogas. No en el templo, en las sinagogas, ¿sí? Recuerden que templo había uno solo, que era en Jerusalén, pero en los diferentes lugares habían sinagogas que eran casas de exposición del Antiguo Testamento. Entonces, es ahí donde, bueno, los hermanos judíos se congregaban, cristianos, y a partir de ahí se empezó a conformar, y luego en las casas se conformaron las primeras congregaciones. En la iglesia de Tesalónica, en la iglesia en Corinto, estaba ocurriendo justamente todas estas situaciones que eran propias de la inmadurez. Entonces, en el contexto general de lo que estamos mirando en esta noche, estamos observando que todos estos problemas eran propios de lo que había en la iglesia de Corinto, ¿sí? Y por eso que el apóstol Pablo decía, bueno, la verdad que si son cristianos lo disimulan bastante bien, ¿eh? Yo conozco a algunos que lo disimulan bastante bien. No ustedes, por supuesto, ustedes no, ¿eh? Pero sí hay cristianos que uno dice si son cristianos o cristinos, ¿eh? Hay un teólogo que con mucha ironía dice, el corazón del apóstol Pablo para con la iglesia era tan profundo que al punto de decir, ilumínalos, este teólogo dice, yo diría, elimínalos, más que ilumínalos. Y aunque hubieran ganas de eliminarlos, o sea, no. Era parte de la obra del Señor, y el apóstol Pablo ahí va desarrollando esa labor pastoral con la iglesia de Corinto, con todo lo que esto significa. Alguien me preguntó, ¿cuál era el problema con la cena del Señor? Bueno, el problema con la cena del Señor era el siguiente. El apóstol Pablo estaba explicándole a la iglesia, luego eso después investíguelo en la carta a los Corintios, en que no se esperaban para compartir la cena. La cena del Señor era un momento de recordación de lo que Cristo había hecho en favor de ellos. Pero la congregación se reunía en las casas, mayormente en las casas de hermanos que, bueno, tenían una mejor casa, me explico, una casa más amplia. Y regularmente, bueno, no regularmente, sino quienes tenían una casa más amplia era no un esclavo, sino un ciudadano. Los ciudadanos romanos tenían una manera de vivir muy diferente a la nuestra. Fíjense que si yo a ustedes les pregunto,
cómo les ha ido el día, la virtud en cada uno de ustedes me va a decir, bueno, hoy tuve mucho trabajo. Y nosotros lo vamos a ver bien. O sea, creo que la carta de presentación de cada uno de nosotros es que trabajamos mucho. Pero fíjense que en el contexto del apóstol Pablo, trabajar mucho no era una buena carta de presentación, porque el ciudadano romano no trabajaba. El que trabajaba era el esclavo. Decir trabajar mucho era algo que no era bien visto. El día de un soldado, de un ciudadano romano, en un momento yo lo expliqué, era levantarse entre las 9 y 10 de la mañana, y esto algunos van a decir, oh, yo quiero ser ciudadano romano, ¿no? 9, 10 de la mañana, y su primer trabajo como ciudadano era mirar lo que los esclavos estaban haciendo en la cocina y en la lavandería. Mirar todo lo que están haciendo, para luego ir a comer, ¿bien? Se sentaba a comer, y, bueno, después de comer, la pregunta es, ¿qué se hace? Bueno, lo que se hacía dentro de, y esto usted puede investigar, dentro de cómo vivía un ciudadano romano, era ir al baño. El baño, obviamente, bueno, no hay que ser muy explícito lo que se hace en el baño, pero dentro de la cultura romana, los baños no eran, bueno, sí habían baños privados, pero digamos, lo socialmente aceptado era que el ciudadano romano se iba a los baños públicos. Los baños públicos era no el bañito que usted tiene privado, sino ahí habían 20 haciendo número 1 y número 2, bueno, más o menos, ¿no? Pero sí, es así, ¿no? Y mientras que usted estaba en el baño, usted estaba hablando con el otro, ¿y de qué hablaban? Bueno, hablaban de política mayormente. Usted hablaba de política, usted hablaba... Ahora, la pregunta es, ¿quién limpiaba esos baños? Bueno, ya se imaginará, no los ciudadanos. Lo hacían los esclavos. Una vez que usted salía del baño, no había papel de baño, entonces habían unos hisopos que con esos no se limpiaba y lo ponía en un lugar que era limpiado luego por un esclavo. A la vez, después de ese baño, usted se da una inmersión en un sauna, que era un espacio húmedo, y claro, ¿quién cree que lo calentaba ese lugar? Los esclavos. Luego, una vez que usted ya comió, ya fue al baño, ya fue al sauna, ¿a dónde se iba? Volvía a su casa para observar lo que estaban haciendo los esclavos, que estaban haciendo la comida. ¿Bien? Esto lo hacían todos los ciudadanos romanos, incluyendo los cristianos. Ahora, los esclavos, incluyendo los cristianos, trabajaban en los baños, trabajaban trabajaban en el sauna, no dándose el sauna, sino calentando el espacio. Alguno dirá, pastor, es muy parecido al hispano aquí en los Estados Unidos. Bueno, cualquier similitud es pura coincidencia, ¿no? Pero lo cierto es que cuando ocurría esto, el ciudadano, pues cristiano, vamos a poner acá cristiano, llegaba a su casa, tenía preparada comida, preparada todo, y venían los otros ciudadanos cristianos, y claro, pues ya estábamos todos los ciudadanos y nos poníamos a comer. Pero no estaban esperando a los cristianos que eran esclavos, que tenían que hacer todo y salir corriendo para ir a la casa donde se celebraba la congregación y participar de la cena. Para cuando llegaban, ya los ciudadanos ya estaban casi por el postre, ¿no? O terminando la comida. Entonces el apóstol Pablo dice, hermanos, están haciéndolo mal. ¿Me explico o no? ¿Se entiende el concepto? ¿Sí? Entonces, ese es el contexto. El contexto es, hermanos, ustedes son ciudadanos y nadie les quita de que sean ciudadanos, pero ustedes están equivocándose, porque esta cena no es para que ustedes se coman todo, porque esta cena tiene una característica especial y tienen que esperarse. Ahora, esperarse hasta que el último llegue. Y obviamente, el último que llegaba no eran los ciudadanos. ¿Sí? ¿Se va entendiendo el contexto? Entonces, ese es el contexto para aquel que me preguntó sobre la cena del Señor. La cena del Señor, el apóstol Pablo dice, hermanos, se están equivocando. ¿Por qué? Porque la verdad es que esta cena tiene características
muy, muy significativas y obviamente que así no se hace. Obviamente que aquí se puede aplicar el amor cristiano, muchas cosas que podemos reflexionar en torno a lo que los hermanos en Corinto no estaban haciendo. Muy bien. Entonces, en contexto general, mis hermanos, es este el contexto que estamos compartiendo, ¿bien? El apóstol Pablo también, en términos generales, para hacerle entender a los hermanos, estamos en el punto 1, ¿bien? Y todo esto lo vamos utilizando de ejemplo para poder buscar esta información, extraer esta información y ir viendo el pantallazo general. ¿Bien? ¿Qué es necesario? Tal vez usted dice, bueno, no voy a encontrar todo. Bueno, no, pero un poquito ubicándonos en dónde está este texto. El apóstol Pablo, a una congregación demasiado inmadura, de la cual podemos ser nosotros también, el apóstol Pablo usa 3 ejemplos. En el versículo 7 utiliza a un soldado, a un campesino y a un pastor. ¿Por qué? Porque quiere enseñarles algo. Ahora usted pregunta, como alguien está preguntando, ¿los hermanos de Corinto entendieron la enseñanza del apóstol Pablo? Bueno, la respuesta es no, no. El apóstol Pablo, luego de escribir esta carta, cuando vamos a la segunda carta de Corinto, vemos la tristeza del apóstol Pablo en primera instancia, porque le fue como en feria en esta carta. O sea, esta carta la escribió, pero la consecuencia de esta carta fue que los hermanos le cerraron la puerta. Hay otra carta que es la carta que no está, que está entre el 1 y el 2 de Corinto, donde el apóstol Pablo habla de la carta triste, que está refiriéndose justamente a que los hermanos en ese momento, cuando el apóstol Pablo lo escribió, pues no entendieron nada, no entendieron nada. Y fíjense que esto nos da un poquito nos alienta o mitiga el dolor a veces en nuestro corazón como expositores de la palabra, en que a veces queremos que todo fuera comprendido de una forma muy, muy así como llega. Pero si al apóstol Pablo le fue como le fue, bueno, nosotros, podemos refugiarnos en ese consuelo, ¿bien? Entonces, pero sigamos entonces en cuanto al contexto general, ¿bien? El apóstol Pablo justamente les enseña o les habla acerca de lo que hace un soldado, lo que hace un campesino, y de esta manera le está escribiendo de una forma, digamos, comparativamente hablando. La palabra conceptual es analogía. ¿Se acuerdan que toda la Biblia está escrita en analogías? Bueno, esta no es la excepción. El apóstol Pablo le está mostrando, en términos generales, pues el punto del cual él quiere llegar. Yo creo que nosotros en la lectura de este texto intuimos hacia dónde el apóstol Pablo quiere llegar, pero de todos modos vamos a hacer el caminito para poder justamente mirar. Entonces, el contexto general tiene que ver con todo esto, tiene que ver con el lugar, tiene que ver con los hermanos, tiene que ver con la historia, tiene que ver con todo el contexto que está la iglesia de Corinto. ¿Bien? Podemos encontrar más cosas, pueden aportarnos mayor observación. Algo que hace algunos años atrás pude investigar y fue muy enriquecedor para mí, era por qué las hermanas, el apóstol Pablo es tan duro con las hermanas, ¿sí? Bueno, toda la zona de Corinto era una zona que era propiedad mayormente de ex soldados romanos. Los soldados romanos no eran ninguna palomitas blancas, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando Jesús se encontró con el Gadareno? ¿Se acuerdan el Gadareno que estaba endemoniado? Y el endemoniado gadareno dijo que cómo se llamaba, cómo se llamaban los demonios, eran legión, ¿sí? ¿Por qué legión? Porque somos un montón, ¿sí? Pero imagínense, si esa cantidad de demonios era una legión, imagínense lo que era una legión romana, eran salvajes, salvajes. No era gente, era gente tremenda, el soldado romano. Ahora,
todos aquellos que vivían mayormente en Corinto todas eran tierras que habían sido, o sea, los soldados como recompensa tenían tierras mayormente. Y esas tierras eran lugares que habían conquistado y que les gustó y que, bueno, toda una historia. Pero en Corinto habían muchos soldados romanos. Y muchos de ellos habían recibido a Cristo. Ahora, imagínense que aquel salvaje romano recibió a Cristo y se dio cuenta lo salvajemente que había sido, cómo había salvajemente tratado a su esposa, cómo había sido, imagínense en ese contexto. Lo cierto es que, pues, bueno, cuando el esposo se convierte, la esposa dice, de acá soy, y le voy a recriminar todo lo que este salvaje me hizo, ¿no? Esto se empieza a ver, cómo el apóstol Pablo empieza a decirle, hermanas, no avergüences a sus esposos. Vístanse decorosa y apropiadamente. Respeten a sus esposos. Sus esposos cambiaron y cambiaron para bien. Y perdónenlos, aunque hayan sido lo que hayan sido. Y esto me ayudó mucho para poder entender el contexto de por qué el apóstol Pablo está refiriéndose de esta manera. Ahora, cualquiera que en la actualidad diga, no, las hermanas no pueden usar ni aretes, ni ¿cómo se llama? Ni, bueno, lo que usan, ¿no? Y no pueden usar, tienen que usar faldas y todo esto, como dice el apóstol Pablo, pues no está entendiendo el contexto que se está refiriendo. Y esto es parte justamente de esa investigación que nos ayuda a ir comprendiendo diferentes elementos del contexto. Imagínense que esto fue escrito hace 2000 años atrás, tal vez un poco menos, ¿no? 2000, pero casi 2000 años. ¿Y cómo se lo lleva a la actualidad? Porque el propósito es llevar la enseñanza espiritual, ¿sí? Y este es el propósito por el cual estamos interpretando lo que la palabra de Dios nos va diciendo, ¿bien? Todo esto tiene, más lo que podamos aportar, el paso número 1, que es entender el contexto original y la situación. Lo que decíamos, un pasaje no puede significar lo que nunca significó. Un pasaje no puede significar hoy lo que no significó ayer. Ayer tuvo un significado y nosotros tenemos que descubrir el significado que tuvo ayer para llevarlo a la actualidad. ¿Bien? Esto es muy importante, muy importante. Muy bien. Tengo otros ejemplos en mi cabeza, pero no tenemos mucho tiempo, entonces vamos a referirnos al paso número 2, que es descubrir los pasos generales, descubrir, perdón, los principios generales. Bien, entonces, tenemos el texto de Primera de Corintios y vamos a ver cuáles son justamente aquellos principios generales que la palabra de Dios nos va afirmando, ¿bien? Para esto, tenemos que definir, vamos a definir, déjenme a ver si se pudo, seguramente hubo un delay en la transmisión, aquí lo estoy viendo, muy bien. Vamos a definir lo que es un principio bíblico, ¿bien? Un principio bíblico es una oración sencilla. Un principio bíblico es podríamos decir, una moraleja. Obviamente que está respaldado 100%. Ok, muy bien. ¿Se escucha? Sí. ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Todos me escuchan? Sí, se escucha. Sí. Perfecto. No me ven, pero me escuchan, ¿no? Sí. Muy bien. Seguramente me van a ver en un ratito. Algo pasó en mi computadora. Vamos a ver cómo tenemos un principio bíblico. Bueno, un principio bíblico lo obtenemos a través de encontrar la idea central que se expresa en el pasaje. ¿Bien? Y podemos hacerlo de una forma sencilla, de una forma, digamos, muy clara. ¿Cuál sería el principio bíblico en este texto? Bueno, el principio bíblico de este texto sería
que todos aquellos que son llamados al ministerio se les permita recibir su salario del ministerio. ¿Bien? Entonces, esta sería la manera en la cual podríamos encontrar este principio en este texto. ¿Bien? De esta manera, podemos ver que podemos, digamos, encontrar un principio que es una forma sencilla de poder decir lo que dice el texto que estamos estudiando. ¿Bien? Y de esta manera podemos, de forma, digamos, simple, decir lo que nos está diciendo este texto. ¿Bien? Muy bien. Dentro de este punto, podemos también, para encontrar este principio bíblico, podemos mirar si hay otros pasajes que bíblicamente nos estén hablando acerca de lo que estamos diciendo. De esta manera podemos ver si hay otros textos. Bueno, en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 18, va afirmando justamente esta verdad. ¿Bien? Ahora, ¿cuál es el punto? El punto es que en nuestra lectura de 1 Corintios, podamos ver, básicamente los versículos que estamos mirando, podamos extraer la enseñanza de una manera sencilla. Para esto, usted dice, pastor, ¿tenemos que hacer todo este proceso? La respuesta es sí, porque de esta manera podemos encontrar la forma en la cual se va desarrollando este principio. Y es un principio justamente que lo podemos aplicar en diferentes situaciones en las cuales estamos viviendo. ¿Bien? Muy bien. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 10. Podemos compararlo con Éxodo capítulo 29. Si me están escuchando, Éxodo 29 del 32 al 33. Alguien que pueda prender el micrófono, que pueda leerlo. Así de esta forma verifico que estamos acá. Éxodo capítulo 29, versos 32 y 33. Y Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero y el pan que estará en el canastillo a la puerta del tabernáculo de reunión, y comerán aquellas cosas con las cuales se hizo expiación para llenar sus manos para consagrarlos, mas el extraño no las comerá, porque son santas. Bien, bien. Hay una conexión muy clara entre el Antiguo Testamento y lo que el apóstol Pablo está diciendo. Y Números capítulo 18, verso 21, ¿qué dice? Números 18, 21. 18, 21. Dice, déjenme que yo se los leo. Y aquí yo he hablado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel, por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. ¿Bien? Hay una conexión entre el texto de 1 Corintios y estos textos en el Antiguo Testamento. ¿Bien? De esta forma, se puede mirar cómo este principio, de una forma muy, muy contundente, lo vamos extrayendo a la luz de la palabra bajo estos textos que estamos mirando. ¿Bien? Muy bien. Y en tercer lugar, y ya para finalizar, vamos a aplicar estos principios generales a la vida, justamente, en el poder del Espíritu Santo. Muy bien. ¿Cómo lo podemos aplicar en este contexto? Bueno, hay diferentes referencias que nos pueden ayudar
para poder aplicarlo en diferentes contextos. Y vamos a mirar algunos textos bíblicos que me gustaría que puedan anotar, porque estos textos nos van a ayudar a poder tener esa visión más amplia. El primero está en el Antiguo Testamento, en el libro de Salmos. Salmos 119, versículo 33. Salmos 119, versículo 33. Y dice así la palabra de Dios. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. ¿Bien? Entonces, lo que tenemos que hacer es justamente ser enseñados por el Señor para poder aplicar cada texto en base a la situación que estamos viviendo. En el Evangelio de Juan, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, capítulo 14, hay otro texto que nos va a ayudar a poder, de alguna forma, ir siendo una línea por la cual podemos transitar para poder llevar o ponerlo o aplicar este principio en el espacio donde estamos teniéndolo que aplicar. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. También en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 5, dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Bien? Entonces, es la aplicación, el poder aplicar cada texto a la situación a la cual estamos viviendo. ¿Bien? Podemos ver también otro texto que afirma lo que estamos viendo en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 27, nos dice así la palabra de Dios. Pero la unción que vosotros recibisteis, de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Todos estos textos, mis hermanos, nos van ayudando a aplicar esta enseñanza en situaciones particulares, ¿bien? Aunque usted dice, bueno, es sencilla la aplicación, sí, la aplicación es sencilla, pero nos puede referir a otros textos que podemos estudiar más adelante, ¿bien? Por eso es que cuando nosotros entendemos que Dios nos da sabiduría, podemos ver que la palabra de Dios también nos dice, bueno, con el entendimiento también viene la aplicación. Y esto nos ayuda a poder entender no solo este texto, sino todos los textos que podemos interpretar. Me gustaría que en sus apuntes pongan el Salmo 119, versículo 99, ¿sí? Salmo 119, verso 99. Y fíjense que esto es una directriz muy clara de lo que la palabra nos va hablando. Dice, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Dice el salmista, he podido meditar en la palabra y tu palabra es más que todos mis enseñadores. O sea, he entendido más que todos aquellos que me podían enseñar. Porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Entonces, la directriz que podemos tener en base a lo que estamos observando en estos pasos que hemos compartido, es esta línea que la palabra de Dios nos va hablando y nos dice, bueno, en la meditación de la palabra va a haber una aplicación muy clara, muy, muy contundente, que va a estar centrada en lo que la palabra de Dios justamente quiere decir. ¿Bien? Tenemos otros textos más de los cuales vamos a hablar el miércoles que viene. Me gustaría concluir aquí. No puedo verlos, pero me imagino que
ustedes pueden escucharme. Así que, de esta manera, vamos concluyendo la enseñanza de hoy, y obviamente llegamos a la observación de lo que dijimos anteriormente, de que, bueno, la palabra afirma lo que dijimos de que el obrero es digno de su salario, y de esta forma tenemos que aquel que trabaja del ministerio también tiene que justamente recibir un bien material, una ayuda en cuanto a su labor ministerial. ¿Bien? Muy bien. Mis hermanos, aunque no los veo, puedo escucharlos. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna observación que quiere hacer ahorita? Pueden desconectar su micrófono. Hola. ¿Sí? ¿No? ¿Están? No. Muy bien. Muy bien, mis hermanos. Damos por concluida la clase de hoy. Necesito que puedan volver otra vez al texto y puedan extraer las conclusiones que el Espíritu Santo les va a ir guiando. De esta manera, vamos a enriquecer nuestro conocimiento en cuanto a lo que Dios nos va indicando. ¿Bien? Obviamente que la aplicación de este texto puede ayudarnos a obviamente discernir si hay excesos en este contexto o no, o tanto para un lado como para el otro, ¿no es cierto? Así que con gusto estaría recibiendo sus comentarios y sus observaciones y sus preguntas para la clase que viene. ¿Bien? Muy bien. Ya lo vemos, pastor. ¿Usted nos ve? No lo vemos, no la vemos, pero ustedes están ahí, ¿no es cierto? Lo vemos a usted también. Ah, ¿sí me ven? Sí. Ok, qué bueno. Muy bien. Pensé que no me veían. Sí, Ya empezamos a ver. Entonces, soy yo quien no los estoy mirando. Ustedes me están viendo, pero yo no los veo. Muy bien. Apenas. Muy bien. Muy bien. Bueno, mis hermanos, no sé si ha surgido alguna inquietud, alguna pregunta, algo que quieran preguntarme. Pastor, Dígame. normalmente, bueno, la clase es para las ovejas, pero también puede ser, a lo mejor no es muy común, pero puede ser que también mismos pastores, entendiendo el contexto o no entendiendo el contexto, saquen este texto fuera de contexto para sacar provecho a las ovejas. Es decir, en el día de hoy vemos ciertas doctrinas, sobre todo los de la prosperidad, que usan mucho estos pasajes para poder sacar ventaja a las ovejas, a que den más todavía de esto. Es correcto. Es buena observación. Muy buena observación. Sí, sí. Sí, es cierto, es cierto. Ahora, le dejo como tarea para el hogar que desarrolle el contexto en términos equilibrados. ¿Sí? Sí. ¿Cuáles versículos? ¿Todos los que vimos hoy? No. Estamos hablando de 1 Corintios capítulo 9, ¿sí? Okay. 9, del 1 al 14. Pero nuestro hermano nos hace referencia acerca de aquellos pastores que toman ese texto para usufructo personal. ¿Bien? Hacen una exégesis. Hacen una exégesis. Sí. Exégesis, o sea, extraen lo que... meten lo que ellos quieren. Meten lo que ellos quieren. La exégesis es extraer lo que el texto me está diciendo. La exégesis tiene que ver con lo que yo le voy poniendo al texto. Sí. Pastor, Dígame. por acá, Pastor Rafael. Sí.
Es inconfundible Bueno, su voz. ya. Bueno, un poco, yo tomé algunos apuntes nomás basado a lo que estaba conversando. Bueno, uno de los apuntes que yo noté respecto a 1 Corintios capítulo 9, ya, según lo que pude entender, Pablo, la idea, ¿cierto?, del apóstol Pablo no es defender su apostolado en sí, ¿cierto?, o cómo demostrar cómo él había renunciado a sus propios, ¿cierto?, a sus propios derechos a fin de ser también un ejemplo a los demás. Entonces, también Pablo está hablando a los cristianos específicamente ahí de Corintio acerca de su derecho. ¿De cuál derecho? De ese derecho basado, ¿cierto?, en el conocimiento para comer carne, esa carne, ¿cierto?, sacrificada a los ídolos. Entonces, Pablo ahí les pedía, ¿cierto?, dejar de lado su derecho de comer carne sacrificada a los ídolos, ¿cierto? Tal y como él ha dejado, ¿cierto?, de lado sus propios derechos como apóstol. Y Pablo también ahí está tal vez usando esa ocasión para defender su posición también apostólica ante los cristianos, ¿cierto?, de Corinto que dudaban referente a su llamado también. Eso fue lo que anoté un poco, hice el apunte y quise compartirlo ahí con los hermanos. Bien, sí, el enfoque tiene diferentes, hay diferentes temas que el apóstol Pablo va tocando y que lo vamos viendo, pero el eje central es justamente lo que decía el hermano anterior, donde hablaba acerca de que era necesario que aquellos que viven del ministerio puedan recibir un tipo de remuneración, porque ese es el eje de estos textos. Obviamente que anteriormente el apóstol Pablo vemos que está haciendo referencia a que hay hermanos en la congregación que no lo aceptan a él como un referente espiritual, no lo aceptan. Él después dice, en 2 Corintios dice, hay gente que dice que yo cuando me miran, cuando predico, no me entienden nada. Cuando escribo duro, ¿sí? Entonces, y eso es, y que mi aspecto es horrible. Obviamente que está refiriéndose a cómo muchos hermanos lo juzgaban en la iglesia de Corinto. Pero básicamente el punto es acá, tiene que ver con ese principio que estamos extrayendo. ¿Cuál es el principio? Bueno, el principio es este, ¿bien? O sea, ¿es bíblico que aquel que trabaje del ministerio viva del ministerio? La respuesta es sí. Entonces, este es un ejemplo entre varios otros principios. Ahora, pero también ese principio se encuadra en otros principios que tienen que ver justamente con lo que la palabra va diciendo, ¿sí? Que algunos lo toman para su propio fin, con una exageración increíble, y eso justamente se va degenerando, ¿no? Entonces, es ahí donde vamos reflexionando en la palabra y vamos extrayendo cada principio que se va armónicamente conectando. Sí. ¿Alguna pregunta más? No, pastor. Sí. Ok. Sí. So, acá noté uno. Al principio no entendí algo que dijiste de principales de general. ¿Dijiste algo así o...? Al principio dijiste principales de generales y no entendí eso. El contexto general, sí. Es el contexto. El contexto, que es todo lo que se refiere a las cosas que estaban pasando en la iglesia de Corinto. Okay. Sí. Bueno, muy bien. Seguramente van a surgir algunas otras preguntas que por favor escríbanmelas. Porque este es el primer texto de varios textos que vamos a estar platicando y vamos a estar compartiendo para poder ir desarrollando este principio. Recuerden los 3 puntos: entender el contexto original y la situación, o sea que un pasaje no puede significar lo que nunca significó, lo que
el apóstol Pablo estaba diciendo en su momento, tenemos que entenderlo en lo que hoy nos está diciendo y cómo aplicarlo correctamente. En segunda instancia, justamente el Espíritu revela verdades universales en la palabra de Dios que se aplican justamente en todos los aspectos. Se aplicaron antes y se aplican en la actualidad. No es posible que un principio, como el principio de la prosperidad, se aplique aquí en los Estados Unidos y no se aplique en África, ¿sí? O sea, es un principio que de repente aquí, con este de la prosperidad, no está bien entendido lo que la Biblia está diciendo. Y en tercera instancia, justamente, la palabra de Dios debe ser creída y obedecida, no solamente utilizada, o mejor dicho, estudiada y nada más, sino que llevada a la práctica, que justamente es esa conexión y aplicación de el punto número 3.